Ahora, hay otro tipo de discurso, que es el que aparentemente usamos en mayor proporción, que es el discurso narrativo. La narración requiere muchas veces de la descripción. Ahora, ¿qué es narrar? Habíamos dicho en la descripción que era pintar con palabras. Narrar es contar con palabras, decir las cosas como son, decir el qué, la secuencia de los hechos o de las acciones o de las situaciones. La narración puede ser real o ficticia, pero hay que darle un tono de credibilidad. Ahora, si la narración yo la hago de manera objetiva, como cuando presento una noticia en un periódico o en la televisión, en un noticiero, entonces es un discurso narrativo e informativo. Si muestro en mi narración los sentimientos, como los de un poeta o los de una persona común y corriente, es expresiva, prima la expresividad. Cuando muestro la estética, entonces va a ser una narración literaria, y ahí podemos tener el cuento, el mito, la novela, los relatos. Puedo hacer un paralelo entre dos personajes, ahora, o tres personajes, o dos lugares, o dos situaciones, y aunque aparentemente estoy describiendo, mi intención es narrar. Lo fundamental, lo que prima es la narración. O puede ser al revés, estoy narrando, pero lo que prima es la descripción. Cuando estoy en este proceso, yo no tengo que irme fijando tanto, mire, me salí de la narración y me metí en la descripción, salí de la descripción y estoy en la argumentación. Ello se va dando naturalmente. Ahora, para hacer una buena narración, debemos conocer algunos elementos. Esos elementos de la narración son un narrador o varios narradores, unos personajes, un lugar, un espacio, un tiempo, una trama. Cuando tengo todos esos, a veces puedo tener la historia con un solo personaje. Y normalmente nos han dicho que una narración tiene tres partes: iniciación, conflicto y resolución. Y uno dice, bueno, ¿y qué es el conflicto o nudo? ¿Y qué es el desenlace o la resolución? Yo no puedo dejar una narración iniciada. Había una vez, y bueno, ¿y qué pasó? Ah, bueno, había 3 cerditos. Ay, ¿qué pasó con los 3 cerditos? Entonces, a la narración debo irle desarrollando cada una de sus partes. ¿Y cómo la construyo? Mire, la puedo planear de varias maneras. Una de las maneras de planear una narración es cuando yo elaboro un bosquejo, cuando hago un diseño, cuando digo, bueno, este va a ser el gráfico o la ruta por donde yo voy a seguir para hacer esta narración. Todas las narraciones no tienen que ir de la misma manera. Hay algunas narraciones que son más elegantes, otras que de pronto uno dice, parece que el que la hizo no hizo ningún bosquejo, no hizo ningún diseño. Miremos entonces cómo se planea una narración. Usted va a escribir una narración, va a elaborarla, y entonces algunos hacen esto. Miren, tienen aquí las ideas y las van haciendo como en especie de un diagrama. ¿Qué pasó primero? ¿Dónde pasaron las cosas? ¿Quiénes estaban allí? O sea, los personajes. ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿A quién se lo cuento? Esa puede ser una forma de iniciar mi proceso narrativo. Otros elaboran un árbol y en ese árbol van en cada rama anotando las ideas que se les van ocurriendo. Por ejemplo, un auto manejado por un borracho. No hace el pare.
no para, atropella a varias personas, se vuela, se escapa, lo persiguen, la comunidad, la gente, la autoridad, lo persiguen, lo capturan, el momento de la captura. Viene el momento de entrar en razón. El borracho va a entrar en razón y se arrepiente. Y el momento final, al ver que ha matado a varias personas, se suicida. Entonces, con este árbol, a medida que yo tengo las ideas, entre más ideas voy agregando, pues más ramas le voy colocando al árbol. Aquí, bueno, ¿dónde estuvo el inicio? Aquí, en un accidente. Vamos a narrar un accidente. Ese es como que el inicio. ¿Dónde está el nudo, la parte del conflicto? Cuando el borracho atropella a las personas, se escapa y lo salen persiguiendo. Esa es como la parte conflictiva. Bueno, ¿y quiénes fueron detrás de él? La comunidad que hicieron. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál es el final del texto? El personaje, el borracho, cuando ve que ha matado a 3 personas y está en la cárcel a los 3 días, toma su pantalón, lo rasga, hace un nudo y se ahorca en la celda en donde él está. Esa es una de las formas de presentar, de hacer el bosquejo de una narración, de planearla. Ahora, cuando estoy haciendo ese bosquejo, puedo ir indicando, bueno, ya sé que es un borracho, ya sé que atropelló a 3 personas, pero esas personas, yo voy a entrar a describir siquiera a una de ellas. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Una prosopografía, una etopeya, un retrato o una caricatura? Al menos de uno de los personajes, y lo convierto en el personaje central. Después de ser atropellado, quedó en la calle, la ambulancia demoró 2 horas para llevarlo, quedó parapléjico. Ah, entonces estoy usando una línea del tiempo, una cronografía, porque mire, quedó parapléjico. Después que lo atropellaron, fue al hospital, salió, ya no pudo caminar nunca más. Estoy haciendo lo que decíamos al principio, se imbrican todas las formas del discurso. Ahora, ¿quién va a narrar las cosas? ¿Lo narro yo en primera persona o va a ser otra persona quien narre? Cuando se está narrando, nosotros vamos a fijarnos más adelante en el inicio y la finalización de los cuentos. Y algunas de ellas parecen muy sencillas, muy infantiles, muy elementales, para nosotros no cargar con la responsabilidad. A mí me dijeron, yo no estaba allí, pero me contaron. Entonces, si yo ya selecciono el tipo de narrador, si tengo mis personajes, si tengo el espacio, si tengo una historia, pues simplemente lo que me corresponde hacer como narrador es hacer esto. Le coloco unas cosas de adorno, engrandezco la historia o la presento casi como si fuese real. O lo digo de manera real. O le puedo añadir cosas que no estaban en el lugar de los hechos reales. Entonces ya ahí viene la parte ficticia, ya ahí viene la inteligencia de quien está escribiendo. ¿Cómo le doy un poco más de hermosura a este texto? ¿Cómo logro que mis lectores queden atrapados con esta narración? Los finales de los cuentos, perdón, los inicios, primero los inicios de los cuentos, pueden ser de la siguiente manera. Mire, ¿quién no ha iniciado un cuento para contárselo a un niño, a un hijo, a un vecino, a un grupo de estudiantes? ¿Qué tal este? Cuento va y cuento viene. No te creas nada de lo que te cuenten. Pero resulta que el 16 de mayo, en la esquina donde vive don Alberto, pasó tal cosa. Cuentan y no paran de contar que todo aquel que se mete a una mina y encuentra una gran fortuna, cuentan los que lo vieron. Yo no estaba allí, pero me lo dijeron. Cuentan que
Mi abuelo me contaba que en su época, ¿o qué tal este inicio? Aquí estoy para contarte la historia del partido en el que Colombia le hizo 7 goles a Alemania. Yo no me vi el partido, pero mi hermano me lo contó. Estos otros inicios, hace mucho tiempo, cierto día, hace ya muchísimos años, estaba Pepito en la esquina de su casa cuando los animales hablaban, mi tío encontró esto y esto y esto. En cierto pueblo, y no decimos que pasó en el pueblo de nosotros, en cierto país muy lejos, que de lejos que era ya no me acuerdo ni dónde era. O como dice Carlos Vives, en la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de nada, las mujeres salían todos los días a lavar su ropa en el río. ¿O qué tal este? Un poco más espiritual. En el sitio donde Cristo fue a dar las 3 voces, cada una de las piedras que hay en ese lugar sirven para... Bueno, a mí me contaron una vez que era una señora muy gorda. Una vez dijeron que había una muchacha tan hermosa que... Bueno, esos son entonces algunos de los inicios de los cuentos. Y para finalizar, mire, y así se acabó el cuento, Y ese cuento sacaron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y este más regional, ¿te ha gustado? Pues por eso te lo he contado. Y se fue por un caminito y yo me fui por el otro. Y si este cuento te gustó, mañana te cuento otro. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y como dice don Crispín, este cuento llegó a su fin. Bueno, la manera como presentamos los finales de los cuentos. Uno muy común dice, y vivieron felices por muchos años. Y se acabó el cuento con ajo y pimiento. Y fueron felices y comieron lombrices. Y yo no comí porque no quise. ¿O qué tal? Y aquí termina esta historia más larga que una zanahoria. No tenemos que decir siempre, y fueron felices y comieron perdices. No tenemos que decir siempre cuál es el final que hace Raimundo y todo el mundo. Busquemos una manera diferente, ya sea para iniciar o para finalizar nuestras narraciones. Cuando nosotros somos capaces de unir, de usar sabiamente una narración con una descripción, con la argumentación o la exposición de hechos o de motivos, pues generalmente vamos a tener un texto que vale la pena. Sin embargo, hay que tener presente que el primer proceso escritural es el más sencillo. Sentarse y escribir una narración es lo más elemental que hay. Lo difícil, repito, es reescribirla, revisarla. Yo esto no se lo quiero quitar de aquí. Esta parte me gustó, la escribí aquí con muchas ganas. ¿Cómo que se la debo quitar, hombre? Llevársela a otra persona. Iván, venga Iván, por favor, léame este texto. O escúcheme este texto y usted lo va a criticar. ¿Qué le quitaría? ¿Qué le colocaría? ¿Qué le falta? Freddy, venga Freddy, mire, le doy este texto, se lo lleva para su casa y ráyeme ahí lo que no le guste. Pues hombre, qué bueno que tengamos esa segunda oportunidad y no presentarlos así, tal cual como salieron la primera vez. Dirán ustedes, bueno, ¿y los expertos? Sí, tenemos escritores muy consumados que casi no necesitan hacerle revisiones a sus escritos. Pero nosotros debemos iniciar por este proceso. ¿Para qué? Para darle mayor credibilidad, veracidad, forma y para que sea un texto que cualquiera que lo tenga en sus manos o que lo escuche diga, vale la pena. La invitación es para que si de pronto alguno de los estudiantes o de los compañeros docentes quiere iniciar una narración, venga Felipe,
vamos a grabar esto que usted me va a contar de la manera como hubo el incendio en la calle tal. Y lo vamos a contar aquí. Vamos a grabarlo. Aquí está mi celular, la grabadora. Ya la tecnología está muy avanzada. Vamos a grabarlo. Listo. Después de grabado, ahora viene el proceso. Vamos a escribirlo. Ahora aquí, ¿qué le falta? Yo los invito para que desarrollemos, para que fomentemos los espacios en donde haya que narrar, que contar, que describir, porque ello va a hacer que nuestras clases sean amenas, sean agradables, que cuando nos vayamos de esta tierra o para otro lugar, alguien diga, tuve un buen maestro, me colocaba a escribir, me orientaba en el proceso escritural. Qué bueno haber tenido a ese maestro.